Hoy os hemos traído algo especial porque queríamos que vierais cómo funciona un volante de Fórmula 1 en este especial técnica y nos lo ha traído Albert Fàbrega de HRT. Este es el volante que usaba HRT y este es lo que tiene un piloto de Fórmula 1 en las manos. Efectivamente, este es el volante que utilizaba la temporada pasada Pedro de la Rosa, que muy gentilmente nos ha cedido Teo Martín para que podamos tenerlo aquí en nuestras manos y explicar un poco qué es un volante de Fórmula 1, cómo funciona y cuáles son las modificaciones específicas, no solamente para equipo, sino para el coche, para el propio piloto. Ahí estamos todos los botones que tiene que ir tocando cada uno de los pilotos. Bueno, la parte trasera es donde tenemos las levas, ahí son los cambios, y luego la parte delantera son el cambio, las modificaciones que va a ir haciendo durante la carrera. Efectivamente, si te parece bien, empezamos hablando de qué es la personalización de cada volante. Cada piloto tiene su propio volante. ¿En qué lo puede variar? Pues estas zonas de agarre, que son las donde el piloto pone las manos, se hacen como unos moldes en que el piloto inserta las manos, da la forma, y eso le permite estar en todo momento con el volante perfectamente sujetado, pero en una posición que le permita acceder de no es igual para todos, no es un volante igual para todos. Exactamente, y con algunas piezas comunes, luego lo veremos, y que le permita acceder a todos los botones y a las palancas de manera relajada, porque si fuera una posición forzada, esto se notaría al final de la carrera. También pueden variar los espesores que se ponen detrás de este sistema, que es el sistema, el release. Así es como se saca del volante. del volante. Esto es un sistema de muelle muy característico que ahora también se aplica ya a turismos y que permite extraer el volante y apretando aquí volverlo a poner. Sin extraer este volante, los pilotos no serían capaces de salir del cockpit, incluso si no es una situación de emergencia. Si vemos el volante y vemos la parte delantera, lo enseñamos ahí a la cámara donde se puedan ver todos los botones. Ahí vemos cómo, bueno, cada uno tiene puesto, por ejemplo, el botón de DRS en un lugar, el cambio para la mezcla de gasolina también en otro lugar. Incluso, por ejemplo, Hamilton pidió un volante distinto cuando llegó a Mercedes, quería cambiarlo porque no le parecía suficientemente bien el que usaban en McLaren. Por ejemplo, ¿qué manías puede tener un piloto o cuáles son los botones que realmente se pueden personalizar más? Bueno, pues están acostumbrados a actuar de una manera, a pulsar unos ciertos botones, y después de mucho tiempo y de mucha costumbre les cuesta cambiar estas cosas. Tenemos que tener en cuenta que muchas de las acciones que toman y las decisiones que toman los pilotos y que tocan diferentes volantes en el volante, las toman esas decisiones y esas actuaciones a 300 por hora en medio de la carrera, concentrados, teniendo que hacer un adelantamiento y pensando en el comportamiento del coche. Y esto significa que cuanto más automatismo sea ese movimiento, pues mejor para el piloto. Por ejemplo, para realizar una salida, porque es un momento crucial en la carrera, ¿cómo se comporta un piloto respecto a su volante? Pues aquí tenemos, en esta parte posterior del volante, tenemos las dos palancas de cambio, la de bajada y la de subida de marchas, y tenemos dos palancas de embrague. El piloto, en el momento de la salida, es un momento bastante delicado. Lo que hace es pulsar las dos palancas, una a tope al 100% de recorrido, la otra a media. Siempre toman como referencia la palanca del cambio para tener la referencia de pulsado. En cuanto sale o se apagan las luces, dejan ir completamente una, aceleran. En ese momento tienen hasta un 30% de acelerador. En ese momento empiezan a acelerar y en cuanto oyen un bip en sus auriculares, dejan ir la segunda palanca. Eso es una manera de hacer un control de tracción legal. Y luego acertar, porque hay alguno que se queda clavado o que te puedes adelantar. Exactamente, y eso es un punto importante. A lo mejor una décima en una arrancada de 0 a 100, que un Fórmula 1 hace entre 2,5 y 3 segundos, una décima ahí no es muy importante en la arrancada, pero esa décima a final de recta suponen 1 o 2 metros, y eso sí es importante. Si enseñamos ahí el volante, podemos ver en la parte frontal, Albert, ¿qué botones se pueden tocar, por ejemplo, durante una curva, que evidentemente es bastante complicado, y qué botones se pueden tocar durante una recta que van a 300 km por hora, pero para el piloto es suficiente? Bueno, si agarramos el volante vemos que los pilotos tienen acceso con el dedo a estas partes que son las más accesibles y que sí son capaces de pulsar mientras están compitiendo, mientras están en una curva. Todo lo que son las ruedas, estos potenciómetros regulables que vemos aquí en medio, son los que suelen activar en la recta cuando tienen un momento de descanso, que pueden bajar la vista si no lo tienen claro, para realmente poner el potenciómetro en el sitio que quieran. Botones de activación que tienen y que son los que normalmente actúan cuando están compitiendo. El W, el Wing, el DRS, el sistema DRS, un sistema que todos sabemos, se pulsa, se activa también dentro de unos parámetros configurados, a partir del 90% de acelerador y siempre que no haya un 10% de frenada, se desconecta automáticamente. Esto enciende una luz, le permite saber al piloto que lo tiene conectado.
la radio, un botón de switch on, switch off, que le permite hablar mientras está conduciendo y avisar al equipo de cualquier incidencia, o incluso en la volta de in de entrada, comentarle el comportamiento del coche, el reverse, que es la marcha atrás, el drink, para que puedan beber durante la carrera. Muy importante, cuando fallan los pilotos se suele enfadar muchísimo en circuitos como Malasia, por ejemplo, que hay muchísima deshidratación, puedes incluso llegar a perder la carrera solamente por ese botón que no te permite beber. En circuitos como Malasia, en los que los pilotos sudan mucho, se coge la botella de capacidad más grande, de 1,5 litros. En los circuitos normales están sobre 0,75. Fíjate, Albert, porque tenemos en las manos el volante de HRT y estamos viendo el de Mercedes de esta temporada, porque el volante de Hamilton y de Rosberg es distinto. Sí, es lo que decíamos de la personalización de cada piloto. Y una cosa que vemos común, esta parte de aquí, esta es una parte de la FIA, como veis en el adhesivo, es una parte homologada, es fabricada por McLaren Electronics y que le permite a la FIA controlar aquí, en esta parte, en esta centralita, que además de marcar la velocidad y de marcar el perímetro que el piloto quiera, también están las luces de marshalling, que avisa al piloto cuando hay un safety car, cuando hay una bandera amarilla, cuando hay una bandera roja, y de esta manera la FIA sabe que el piloto ha recibido esa información. Bueno, pues eso es el volante y lo que usa el piloto durante toda la carrera. Y claro, luego tendrá algunas configuraciones que sí que llevan modificadas previas y luego habrá algunas otras que tendrán que ir cambiando. Por ejemplo, ellos se pueden poner alguna modificación directamente con alguna configuración que tengan ahí para aplicarla. Sí, hay diferentes configuraciones y que los pilotos durante la carrera pueden ir modificando a medida que el balance del coche les cambia o las condiciones de la pista o incluso las condiciones meteorológicas. Tenemos en estas ruedetas que podemos ver aquí, tenemos lo que es el diferencial, el ajuste del diferencial en la entrada de curva y en esta de la derecha la de la salida. Esto es una cosa que los pilotos usan mucho para compensar y mantener el balance del coche a medida que el neumático va gastándose o la pista va subiendo en el grip. Otros botones importantes a tener en cuenta, el del pit, de cuando aprietan, entra en el pit lane, que les limita la velocidad de paso en el pit lane para evitar multas y cumplir las normas de la FIA. El neutral, para poner el punto muerto. El acknowledge, que es un botón que se utiliza para los pilotos para poder hacer saber al equipo que han entendido el mensaje que les han enviado, el del safety car. Cuando hay un safety car, automáticamente les sale el mensaje con el tiempo que deberían, el delta o el objetivo de tiempo ralentizado respecto a su vuelta para que puedan cumplir con lo que les permite la FIA. Y el breakpoint, que esto es importante porque durante la carrera a veces los pilotos cambian el reglaje, el reparto de freno delante atrás y les permite saber en qué momento están. Todas estas ruedas que vemos aquí son de reglaje y de diferentes mapas de motor, de torque, de acelerador. Depende del tipo de neumático que cambian o que ponen en el coche, tienen que mover este switch, este potenciómetro al color que sea el neumático. Eso porque se hace porque los neumáticos de lluvia no tienen el mismo diámetro que los neumáticos de seco, por lo tanto configuración de hay seco, otra configuración de diferencias, otra configuración. Y esto es un multi-switch. Esto es un switch que permite configurar al equipo con diferentes funciones y que aumentan de aquí más una posición, más 10 posiciones. Y en esto el piloto puede prácticamente configurar todos los parámetros que permite la FIA y que ha configurado previamente con el equipo. Interesantísimo lo que nos cuenta Albert, pero no siempre han sido así los volantes de la Fórmula 1, vamos a seguir hablando sobre ellos, pero fíjense cómo han evolucionado porque tenemos unas imágenes en las que demuestran la evolución de ese volante, ¿no? Antes no había nada de electrónica, no había nada de información en el volante, esto es lo que antes llegaban a correr en los 60, estos ya son los 90, evolucionó muy poco durante esa época, bueno, estos son los volantes de Sauber, año 95, evidentemente muy sencillos hasta lo que hemos llegado a esta evolución, pero el salto ha sido grandísimo. Ha sido grandísimo y la entrada de la electrónica sin duda ha hecho que los pilotos tengan mucho más trabajo durante la carrera y la prohibición de la telemetría bidireccional. Recordemos que del coche se puede pasar información al equipo, pero el equipo no puede pasar y modificar la electrónica desde el box, hace que el piloto tenga que hacer todas estas funciones. Aquí falta una, la del KERS. El año pasado HRT no tenía KERS. Tendríamos que añadir otro botón de KERS más otro regulador que permite variar la entrega de la potencia. Ahí, como decías, la electrónica entrando en la parte superior, todas las informaciones que pueden tener. Mire, fíjense qué evolución cuando BMW entra en Sauber, cómo cambia el volante, hasta en eso fue importante, y estos son ya los últimos, 2007, hasta llegar a los que estamos usando en estos años. Electrónica y paso también a la telemetría, parte importante dentro de los equipos, porque con la telemetría, y vamos al siguiente tema, vemos cómo se comporta cada piloto en cada parte del circuito y podemos saber si va bien
bien en las curvas rápidas, si va bien en las lentas, tipo de configuración de ese coche y si está fallando la máquina o si está fallando el piloto. La telemetría es uno de los grandes avances de la competición moderna y ha ayudado sobre todo y mucho a los pilotos y a los equipos a analizar y a tener unos datos más fiables, más objetivos que las propias sensaciones del piloto. Una cosa no es excluyente de la otra, pero sí que suman. Hemos traído una gráfica que además es un poco o muy significativa porque es del circuito de Silverstone, del actual trazado, el que se está utilizando en este momento. Son 3 coches de Fórmula 1, completamente en una vuelta, podríamos considerar las mismas condiciones, pero que nos demuestran lo que es un coche con una configuración de baja carga, un coche con una configuración un poco más alta carga y un coche eficiente, muy poco eficiente a nivel aerodinámico y que por lo tanto vemos claramente dónde está perdiendo el tiempo. Si vemos la salida, bueno, para definir tenemos que la línea roja es uno de los coches con un poco más de carga, la línea verde es un coche un poco más descargado y la línea azul es un monoplaza de la temporada pasada que realmente era muy poco efectivo y que perdía 5 segundos en una vuelta. Entre la línea roja y la línea verde hay 2 décimas de diferencia, con configuraciones completamente diferentes. Eso la Fórmula 1 es un mundo. Exactamente. La línea azul, un coche de segunda línea, muy poco efectivo, que pierde 5 segundos en una vuelta. Aquí lo vemos. Entramos en la primera curva después de los nuevos boxes. Realmente la diferencia, el paso por curva que permite el coche rojo comparada con la del punto de la línea verde, vemos aquí unos 5 o 10 kilómetros por hora que hacen una diferencia importante. El coche eficiente se queda a más de 40 kilómetros por hora de paso. Eso es solamente la velocidad, ¿no? La que estáis viendo en esta gráfica, o vemos también otros parámetros. No, esto es la velocidad y aquí vemos la diferencia de tiempo. Son unos valores que analizan mucho los técnicos y que trabajan mucho con el piloto. Vemos la diferencia en la aceleración de la recta. Sí. Vemos como la línea verde, que es la del coche que va un poco más descargado, sube mucho más rápidamente que la línea roja, que prácticamente copia la del coche azul. ¿Vale? Eso le hace ganar una ventaja, recuperar lo que ha perdido en las curvas rápidas y en la frenada, y ponerse a la altura otra vez la del coche verde. Y esto lo repetiríamos en prácticamente todo el circuito. En las rectas, el coche verde menos descargado, un poco más rápido, recuperando el tiempo. El coche rojo, aquí vemos Beckett, aquí vemos las curvas tan características del circuito de Silverstone, las curvas rápidas, donde aquí el coche que va un poco más cargado puede permitirse el lujo de andar o de pasar un poco más rápido por esas curvas y ganar ventaja y diferencia sobre el del coche verde. Pues Albert, tendríamos que estudiar esto muy detenidamente porque con estos datos son los que trabajan los ingenieros y quieren saber dónde están, la parte donde reciben los datos un Fórmula 1, porque esta es la parte del papel que reciben luego los ingenieros o en los ordenadores, pero físicamente en el ordenador, pues Sauber nos lo muestra, esta es la telemetría dentro del coche Sauber.